el tema de los contenidos y demás es interesante, pero también es interesante cómo desde los últimos 3-4 años se empieza a popularizar el concepto de la remezcla, o sea, del remix. No sé si poner remezcla o remix, vamos a poner. Sobre todo, pues esto es algo que venía existiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues remixes ha habido en la música desde hace mucho tiempo, pero que un libro de Lawrence Lessig, que es precisamente el creador de las Creative Commons que vamos a comentar ahora, pues nos llama la atención sobre ello, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Remix, precisamente, en el 2008. Esta podría ser, yo que sé, una referencia importante. Y luego, de hecho, en castellano, el colectivo CEMOS 98, el año siguiente, hacen otro libro que se llama Código Fuente, la remezcla. Está claro que ninguno de estos ha inventado el remix, pero sí que ayuda a entender el fenómeno, ¿no? El fenómeno de la remezcla, de cómo tenemos la posibilidad de remezclar de forma sencilla contenidos y generar contenido nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos hacer remezcla? Bueno, como suele decir un compañero, porque queremos y porque podemos. Entonces, podemos, tecnológicamente, tenemos la tecnología apropiada, la redundancia, ¿no? Pues desde los cassettes de doble pletina en el que nos hacíamos nuestras mixtapes, que se llaman en inglés, o sea, nuestras mezclas ahí, las cintas de varios de toda la vida, ¿no? Hasta, bueno, pues el vídeo casero, amateur y demás que hemos podido hacer, el PC, por supuesto, pero también incluso el uso de móviles o plataformas web que nos han permitido remezclar contenido directamente sin pasar por nuestro PC, ¿no? Luego el PC, quizá hay veces que nos cuesta pensar en ello, pero tenemos un pequeño estudio de televisión, de sonido y una pequeña imprenta en casa, en cada casa, ¿no? Eso es, pues eso, el audio y el vídeo y bueno, a pesar de que las impresoras dan mucha guerra, pues también, ¿no? O sea, además de la tecnología, podemos por las licencias. Claro, ahí estaría. Podemos remezclar contenido porque hay gente que ha decidido que nos deje, que quiere fomentar que haya esa remezcla, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo esto empezó con unos cuantos rollos que hemos comentado antes del software libre, licencias GPL y demás, pero Lawrence Lessig, el mismo que escribió este libro, definió las licencias Creative Commons, ¿no? Licencias en las que, pues de forma muy fácil, los creadores, los autores pueden decidir si una obra se puede distribuir gratuitamente, si se puede modificar, si se puede hacer obras derivadas o no, usos comerciales o no y demás. Entonces, la idea era que en lugar de tener todo restringido y tener que contactar con el autor, que el autor ya de antemano, sin tener que preguntarle, te ha concedido una serie de derechos, ¿no? Entonces, esto constituye una revolución. Todo el tema de GPL y demás es de los años 80, del siglo pasado, pero se centra en el mundo del software, ¿no? Y con Creative Commons nos damos cuenta de que los trabajos creativos también se pueden licenciar de forma libre. Entonces, podemos hacer remezclas desde el momento en el que hay mucho contenido licenciado con Creative Commons, y ha habido plataformas que lo han fomentado. Por ejemplo, la revolución de los blogs popularizó también mucho el tema de Creative Commons. Y queremos, sobre todo, por todo este tema de ir a hombros de gigantes, ¿no? Ajá, sí. Quizá
yo sea un cantante magnífico, pero no tengo la banda que tiene Queen. Pues puedo quitar la pista de voz y cantar, ¿no? Será difícil mejorar a Freddie Mercury, pero igual en otro caso, pues puede ser, ¿no? Entonces, todo esto que tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? De también, quizá no reinventar la rueda. Es fundamental, ¿no? O sea, la remezcla nos permite aprovecharnos de contenido que tiene una calidad suficiente para no empezar desde cero. Y no empezar desde cero es fundamental si queremos avanzar. Estamos llegando a un nivel de sofisticación tan grande en un montón de espacios en los que la vida de un experto no da para avanzar si no empiezas no desde el principio, sino desde una parte un poco más avanzada, ¿no? Entonces la remezcla, a pesar de que hay mucha gente que la critica como falta de creatividad, de imaginación y demás, es todo, muchas veces la gente habla de refritos, además de baja calidad, ¿no? Y no les falta razón, porque hay muchos refritos que son de muy baja calidad, ¿no? O sea, miramos contenido Creative Commons en base a otro contenido, hay veces que la obra empeora, o sea, que un experto ha hecho algo y cuando alguien ha hecho una obra derivada, pues ha ido a peor, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos refritos pues son el peaje que hay que pagar, pero también conseguimos algo muy importante, que es popularizar el rol de autor o creador. Y esto es algo que se ha ido sacralizando con el paso de los tiempos, diciendo, bueno, yo soy un autor, yo soy un artista, yo soy un creador y tú eres simplemente un consumidor de información, ¿no? Entonces, a pesar de que sí que es verdad que en algunos casos esto evidencia una falta de creatividad, también permite a gente que inicialmente no tiene creatividad expresarse de forma creativa y llegar a cotas que no podía empezar desde el principio, ¿no? Entonces, todos somos autores o creadores en el momento en el que nos ponemos a hacer algo en base a cualquier otra cosa o desde cero, ¿no? Pero podemos alcanzar cotas bastante más altas si no tenemos que empezar absolutamente desde cero. Eso es algo también lo que proponía Lawrence Lessig cuando hacía una diferencia entre la cultura de solo lectura y la cultura de lectura y escritura, ¿no? Que, como hemos visto antes, en la web inicialmente se partió de un enfoque así, que se ha ido perdiendo para volver a un enfoque de solo lectura y que se ha recuperado con todas las plataformas sociales, sobre todo el paradigma es la Wikipedia, ¿no? La web más escribible de todas es esa, ¿no? Pero bueno, desde una cultura que es pasiva, en la que nosotros somos meros espectadores, meros consumidores de productos, y que al final, en lugar de cultura, pasamos a su hermana pequeña, que es la industria cultural, ¿no? Una reducción. Que no digo yo que no tenga que haber industria cultural, pero no solo industria cultural. Y luego en la lectura y escritura, pues algo bastante antitético, es activa por naturaleza. Pasamos de ser consumidores a ser autores, creadores. Hay gente que habla de prosumidores, ¿no? De esta palabreja. Aquí se dan dos fenómenos bastante interesantes. Uno es el de mashup.
la remezcla como unión grosera entre dos cosas, tampoco sin hacerlo mucho, pues, o sea, sin elaborarlo mucho, pues me interesa Flickr, me interesa Google Maps, pues Flickr Maps, y de repente haces un nuevo servicio en el que se geolocalizan las fotos, o me gusta una canción, la banda musical, y en otra la voz, y las remezclo y hago una canción nueva, ¿no? Entonces, el fenómeno del mashup ha generado, pues de forma muy rápida, un montón de creaciones nuevas, de forma sencilla, y luego el enfoque háztelo tú mismo, o que en inglés suele hablarse de homebrew, ¿no? Software homebrew, por ejemplo, para la PlayStation, para la Wii, o incluso pues versiones de canciones que se hacen más famosas que la canción original porque ya está pasada de moda, pero vuelve artistas creados en la web, celebrities de la web, ¿no? Web celebrities, que, no sé, por ejemplo, yo suelo hablar bastante del caso de Lionel Neikov, que es un cantante que puso 3 vídeos en YouTube, y resulta que uno de ellos es la banda sonora de un anuncio de la Lotería Nacional, ¿vale? Que directamente de YouTube, sin pasar por el estudio de grabación, a la tele, ¿no? Entonces, esta antítesis de culturas es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Posicionaría clarísimamente a la actual ministra aquí y a los actuales usuarios aquí. Entonces, están hablando de cosas diferentes cuando hablan de cultura. El ministerio se llama igual, pero no tiene nada que ver. Están hablando de enfoques casi antitéticos de la concepción de la cultura.